y vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Con ustedes su programa cristiano con temas bíblicos de actualidad. Un programa que trae al mundo la verdad presente. Este es el Evangelio eterno. Bien, estamos listos entonces para pedir la dirección de Dios sobre nuestro primer tema del seminario. ¿Saben? Yo acostumbro a hablarle a mi Padre Celestial de rodillas, porque Él es el Todopoderoso. Él merece todo nuestro respeto y adoración. Los que quieran acompañarme de rodillas lo pueden hacer. Los que no pueden, simplemente en el lugar donde están, doblen las rodillas de su alma. Si no pueden doblar las rodillas de sus piernas, inclínense delante del Todopoderoso en señal de respeto, de amor y de adoración mientras nos dirigimos a Él. Nuestro amantísimo Padre y Dios, sea tu nombre engrandecido y exaltado en esta hora. Padre Santo, venimos delante de ti, reconociéndote como nuestro Dios, nuestro Creador, nuestro Redentor, nuestro sustentador y el Rey que muy pronto vendrá a buscarnos. En esta noche hemos de abrir las páginas de tu santo libro. Lo hacemos con respeto, con reverencia, porque sabemos que tu palabra es viva y eficaz, es más penetrante que espada de dos filos. Tiene el poder de llegar hasta lo más profundo del ser. Pero sabemos que la palabra escrita es muerta si no tiene el espíritu que la vivifica. Por eso invocamos la presencia de tu Espíritu Santo. Te rogamos en el nombre de Jesucristo, tu Hijo, que a través de ese Maestro que tú envías, tu Espíritu Santo, podamos comprender la Escritura, podamos ponerla en práctica en nuestra vida y danos el valor, Señor, para vivirla. Bendice a cada participante de este seminario, los cientos que están aquí presentes con nosotros en esta noche y también aquellos que a través de la pantalla se unen a este seminario donde quiera que estén. Que tu Espíritu Santo les acompañe. Gracias por escuchar nuestra plegaria. Si hay alguno en esta noche que ha venido con algún peso en su corazón, alguna necesidad muy especial, algún dolor, alguna congoja, oh Señor, tú puedes levantar ese peso en esta hora. Tómalos en tus brazos de amor, hazles saber que todo está en tus manos y que no hay nada que nos pase que tú no lo has previsto de antemano. Responde a nuestra plegaria no porque lo merezcamos, sino porque tú prometiste que todo lo que pidamos al Padre en tu nombre, tú nos lo darías. Es en ese nombre precioso, en ese nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesucristo nuestro Salvador, que lo agradecemos y lo pedimos todo. Amén, Señor. Amén.
Mañana cada uno de ustedes estará recibiendo un ejemplar de las Santas Escrituras. Les voy a decir un secreto. Muchas gracias. Ese ejemplar de la Biblia que van a recibir mañana es para que ustedes lo subrayen, lo marquen y lo usen como libro de texto en este seminario. Pero los que se gradúan, esa es la sorpresa, los que se gradúan van a recibir una Biblia muy bonita de regalo de graduación. Así que vayan planeando en eso. Aparte de la Biblia que van a recibir mañana, que es una Biblia de estudio, una Biblia de tapa rústica para poderla escribir, van a recibir una Biblia especial el día de su graduación. Así que planeen en eso. Les invito a abrir, para aquellos que trajeron sus Biblias, en el libro del profeta Ezequiel, en el capítulo 7. Ezequiel capítulo 7. Voy a comenzar leyendo desde el versículo 1 en adelante. Vino a mí palabra de Jehová, diciendo: Tú, hijo de hombre, así ha dicho Jehová el Señor, el fin viene sobre los cuatro extremos de la tierra. Ahora será el fin sobre ti. Enviaré sobre ti mi furor. Te juzgaré según tus caminos y pondré sobre ti todas tus abominaciones. Mi ojo no te perdonará. No tendré misericordia. Qué raro que Dios hable así. Antes pondré sobre ti tus caminos y en medio de ti estarán tus abominaciones. Y sabréis que yo soy Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor. Un mal viene. He aquí que viene un mal. Viene el fin viene. Se ha despertado contra ti. He aquí que viene. La mañana viene para ti, oh morador de la tierra. El tiempo viene, cercano está el día. Día de tumulto y no de alegría sobre los montes. Ahora pronto derramaré mi ira sobre ti, cumpliré en ti mi furor y te juzgaré según tus caminos y pondré sobre ti tus abominaciones. Mi ojo no perdonará, no tendré misericordia. Según tus caminos pondré sobre ti y en medio de ti estarán tus abominaciones y sabréis que yo soy Jehová, yo soy el que castiga. He aquí que el día viene, he aquí que viene. Ha salido la mañana, ha florecido la vara, ha reverdecido la soberbia. La violencia se ha levantado en vara de maldad. Ninguno quedará de ellos ni de su multitud, ni uno de los suyos, ni habrá de entre ellos quien se lamente. El tiempo ha venido. El profeta Ezequiel, con palabras impresionantes, relata lo que Dios le mostró. Esa visión de Ezequiel tuvo un cumplimiento inicial en el castigo que Dios derramó sobre el pueblo de Israel y sobre la ciudad escogida, la ciudad de Jerusalén. Lo que escribió el profeta Ezequiel se cumplió literalmente. La ciudad de Jerusalén fue totalmente destruida, arrasada hasta los cimientos. No quedó una piedra sobre otra piedra que no fue arrasada. Llegó el fin. ¿Por qué? Por la rebeldía del pueblo de Dios. Y cuando Dios dice no tengo más misericordia, van a saber quién soy yo. Van a saber que yo soy Jehová el que castiga. No es que Dios no es misericordioso y perdonador, pero aún la paciencia de Dios tiene un límite. Y cuando los seres humanos siguen impunemente desafiando a Dios, sin importarle que hay un Dios sentado en el trono del cielo, sin tomar en cuenta a Dios,
Dios sí está tomando en cuenta lo que ellos hacen. Y Dios va a intervenir. Dios va a hacer lo que se le llama en la Biblia la extraña obra de Dios. ¿Saben lo que es la extraña obra de Dios? A Dios le repugna castigar. Él no quiere dañar, al contrario, Él quiere salvar. El mismo Dios que mandó un diluvio en los días de Noé y destruyó a toda carne sobre la tierra, el mismo Dios que hizo bajar fuego y azufre del cielo y quemó las ciudades de Sodoma y Gomorra, es el mismo Dios que envió a su Hijo unigénito a este mundo para salvarnos de la destrucción y la maldad. Dios es un Dios de amor y misericordia. Miren cómo Él mismo habla sobre Él. En el libro de Éxodo, el segundo libro de la Biblia, en el capítulo 33, Moisés le hace un pedido a Dios que no cualquiera se anima a pedirle a Dios. Miren lo que Moisés se atrevió a pedirle a Dios. Éxodo capítulo 33, versículo 18. Entonces le dijo Moisés: te ruego que me muestres tu gloria. ¿Ustedes saben lo que es decirle eso a Dios? I want to see you, Lord. Show me your face. Show me your glory. Muéstrame tu gloria, Señor. Quiero ver tu faz. ¿Y qué le dijo Dios? Versículo 19. Él le respondió: yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro. Proclamaré el nombre de Jehová delante de ti. Y tendré misericordia del que tendré misericordia, y seré clemente para con el que seré clemente. Pero le dijo más, versículo 20: no podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre. ¿Y qué? Y vivirá el hombre mortal, el hombre pecador, rebelde contra Dios. No puede ver el rostro de Dios y seguir vivo, porque Dios es luz y el pecado es tinieblas. Y donde brilla la luz, las tinieblas desaparecen. Y si hay pecado en nuestra vida y nosotros vemos a Dios que es luz, seríamos fulminados, eliminados en el momento en que viéramos la gloria de Dios. Pero entonces Dios le dijo a Moisés, versículo 21, mira, aquí hay un lugar junto a mí. Tú estarás sobre la peña, y cuando pase mi gloria yo te pondré en una hendidura de la peña. Te cubriré con mi mano hasta que haya pasado, y después apartaré mi mano y verás mis espaldas, pero no se verá mi rostro. Y en el capítulo 34 cuenta cómo Moisés se escondió en una hendidura, en una peña. Saben, yo tuve el privilegio de estar en el monte de Dios, en el monte Horeb, en el monte de Sinaí. Subí al monte y me tomó varias horas subir ese monte. Y cuando llegué a la cima había mucho viento. Y estaba buscando un refugio porque estaba haciendo frío. Y vi allá, en un peñasco, una hendidura. Traté de llegar ahí, pero estuvo difícil. Y luego un monje que estaba allá en una capillita arriba me dijo que esa era la hendidura en la peña donde Moisés se había escondido cuando Dios pasó. Me vino una solemnidad tan grande en mi ser pensar que allí había pasado Dios con toda su gloria y que Moisés había estado metido en esa cueva en el monte. Y ahí sí me tomé mi tiempo y escalé y me metí en la misma cueva. No se me apareció Dios a mí, pero sí sentí su presencia. Dice aquí que cuando Dios pasó, versículo
6. Pasando, esto es Deuteronomio 34, 6. Pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, pero que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la maldad de los padres sobre los hijos de los hijos, hasta la tercera y cuarta generación. Entonces Moisés, apresurándose, bajó la cabeza hacia el suelo y adoró. Aquí Dios se proclama a sí mismo como Dios fuerte, misericordioso, clemente, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Pero luego agrega: pero que no tendrá por inocente al malvado, que visita la maldad, castiga la maldad de aquellos que son rebeldes contra él, hasta tercera y cuarta generación de los que le aborrecen. Ustedes dirán: pastor, yo vine para un seminario de Apocalipsis, usted no me ha abierto el Apocalipsis todavía. Tengo que decir esto para que ustedes entiendan, porque el libro de Apocalipsis habla de tremendos castigos. Mañana no pueden perder el tema, porque si pierden el tema de mañana a las 9, no van a entender el resto de Apocalipsis. Ahí es donde vamos a sentar las bases para entender todo el libro de Apocalipsis. Muy importante el tema de mañana. Si tenían que faltar, hubieran faltado hoy, no mañana, Pero hoy vamos a introducirnos a este tema del fin. Porque la profecía de Ezequiel, y ya ustedes saben que tienen la primera respuesta a la primera preguntita, ¿verdad? La profecía de Ezequiel tuvo un cumplimiento en los días del pueblo de Israel, pero está a punto de cumplirse en su plenitud en esta generación. Y cuando ustedes terminen de escuchar el tema de hoy, van a entender por qué yo les digo que el profeta Ezequiel escribió para esta generación, y que lo que él dice: viene el fin, se acabó, ya llegó el momento, el castigo de Dios está encima sobre nosotros. Ustedes van a entender que no es una exageración, que literalmente estamos viviendo en la última generación del planeta Tierra. No porque yo lo diga, vamos a estudiar juntos. Miren, el Señor Jesús dio un sermón que se conoce como el sermón profético de Cristo, o el último sermón de Cristo. También se le conoce como el sermón del Monte de las Olivas, porque lo dio sobre el Monte de las Olivas. Se encuentra registrado en 3 evangelios el mismo sermón. Lo escribió Mateo en el capítulo 24, lo escribió Marcos en el capítulo 13 y lo escribió el evangelista Lucas en el capítulo 21. Mateo 24, Marcos 13 y Lucas 21. Vamos a Mateo 24. Dice el versículo 3: estando Jesús sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? Noten ustedes que aquí los discípulos equiparan el fin del mundo con la venida de Cristo. Hoy en día la gente está hablando de que el mundo se acaba. Ya en la plática que tenían el pastor Rivera y Erin hace un rato decían: bueno, se suponía que no íbamos a estar aquí, ¿verdad? Porque en el mundo entero se estuvo anunciando que el fin del mundo iba a ser el 21 de mayo. Vamos a aprender en esta noche que eso de poner fechas no está de acuerdo con Dios. Lo vamos a aprender en esta noche. Nadie puede poner una fecha para la venida del Señor. Pero los discípulos querían saber
¿qué señal habría de que la venida del Señor estaba cerca y el fin del mundo? Y Jesús les responde a esa inquietud y les dice, a la pregunta, ¿qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? Versículo 4, Él responde, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos por los lugares. Y todo esto será ¿qué? Principio de dolores. Ahora, cuando uno lee esto, y recién hemos leído los primeros versículos, hay un capítulo entero sobre esto, de señales, que es lo que sigue. Pero con solo leer lo primero, la gente que no cree que esto es así, los burladores, dicen, ¿cómo van a ser esas señales del fin si siempre ha habido terremotos? Si siempre ha habido pestes. Si siempre ha habido guerras. ¿Cuándo el hombre no ha tenido guerras? ¿Cuándo no ha habido conflictos? ¿Cuándo no se ha levantado una nación contra una otra nación y un reino contra otro reino? Los burladores dicen, no, esas no son señales. ¿Cómo van a ser señales si toda la vida ha habido guerras, rumores de guerra, ha habido desastres, ha habido terremotos, ha habido pestes y hambres? Bueno, lo que pasan por alto es el último versículo que acabamos de leer, el 8. Miren lo que dice el versículo 8. Y por cierto, eso de burladores también estaba profetizado y es una de las señales. Saben que los que se burlan están cumpliendo otra señal más que estaba dicha por el apóstol Pedro. Y antes de explicarles lo de principio de dolores, vamos por un momentito a la epístola del apóstol Pedro, segunda de Pedro, en el capítulo 3, para que ustedes vean que el apóstol Pedro aún profetizó de esta gente que se iba a burlar de la venida de Cristo y que van a decir, no, no es cierto, es puro cuento. Son alarmistas los que andan diciendo que hemos llegado al fin del mundo. Hasta eso estaba profetizado. Segunda de Pedro, capítulo 3 y versículo 3. Dice así: sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán ¿qué? Miren, ¿qué quiere decir los postreros días? En los últimos días de la historia de este mundo vendrán ¿qué? Burladores, andando según sus propias concupiscencias y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? ¿Qué pasó que no ha venido? ¿Dónde está lo que han dicho del advenimiento de la venida de Cristo? Porque desde el día en que nuestros padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio del mundo. Miren lo que dicen los burladores. ¿Qué pasó? Hace rato que andan diciendo que viene el fin, y no viene. Desde que mis abuelos se murieron, desde que mis padres se murieron, ya en aquel entonces la gente decía que venía el fin del mundo. ¿Dónde está la promesa de su advenimiento? Y Pedro dice, estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste, por lo cual el mundo de aquel entonces pereció anegado en agua. ¿Qué ignoran esta gente que se burla? Que ya una vez Dios intervino en los asuntos de este mundo. Y ya Dios le puso fin a la
no a la vida completa, pero a esa generación completa de gente que vivía en los días de Noé, fueron muertos, aniquilados por un diluvio que Dios mandó. Y nadie puede negar esto, hasta los científicos reconocen que el mundo fue anegado en agua. Miren, aquí en los Estados Unidos las montañas más altas se llaman The Rocky Mountains, las montañas rocallosas. Y allá en los estados de Colorado y de Nebraska y otros estados del norte, donde están estas grandes montañas en el centro de Estados Unidos, hay depósitos marinos arriba de las montañas, sedimentos marinos, o sea, de moluscos, pero no unos caracolitos y unas cositas arriba de las montañas. Hay metros de sedimentos que se asentaron en la parte más alta de las montañas. ¿Cómo llegaron? Kilómetros de sedimentos marinos arriba de las Rocky Mountains. Hoy en día los científicos saben que no pueden negar que hubo un diluvio universal. Esto se llama la gran catástrofe. Pero bueno, también dice que ignoran que Dios intervino otra vez trayendo la destrucción sobre Sodoma y Gomorra. Y también la destrucción de Jerusalén fue predicha por Dios y se cumplió. Y dice el apóstol Pedro, versículo 7, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra y guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Tan ciertamente como Dios destruyó el mundo con agua, así de cierto es que esta vez no lo va a hacer con agua, sino ¿con qué? Con fuego, en el día de la perdición de todos los impíos. A eso se le llama el día del juicio, el día del juicio. Volvamos ahora a Mateo 24 y les voy a explicar esa palabrita de esto es principio de dolores. Porque los que se burlan dicen, no, siempre ha habido terremotos, siempre ha habido hambre, siempre ha habido pestilencia, siempre ha habido guerra. Esas no pueden ser señales. Miren qué interesante. Pasan por alto esa frase que dice, principio de dolores. La palabra que se traduce aquí en la Biblia Reina Valera en el español, dolores, en el idioma que se escribió, se dice Odín, dolores. Pero tiene un significado más profundo que simplemente sufrimiento o dolor. ¿Saben lo que quiere decir Odín literalmente? Buscando en el léxico griego, significado de las palabras que están en la Biblia, nos dice que el primer significado de la palabra Odín, dolores, es tener dolores o contracciones para el nacimiento de un niño, estar bajo los dolores de parto. Y usted dice, ¿y qué tiene eso de particular? Esto nos trae la imagen de un padre primerizo, novicio, nervioso, ahí al lado de su esposa que está en la cama con contracciones. Y el padre sin experiencia está nervioso porque a cada cierto intervalo su esposa comienza a gritar. Yo no sé cuántos de ustedes les ha tocado estar en el parto. Me refiero ahora a los varones, ¿verdad? Porque las mujeres ni modo tuvieron que estar en el parto de sus hijos, ¿no es cierto? Pero no sé cuántos de ustedes, padres, y por cierto, pues el día del padre es esta semana, ¿verdad? La pregunta es, ¿ustedes han estado? A mí me tocó estar en el parto de mis primeros 2 hijos. Y saben, no es una experiencia bonita ni para la madre ni para el padre. No les voy a contar la experiencia que nosotros tuvimos, pero pues ahora voy a ser abuelo por primera vez y estoy tan ansioso como iba a ser cuando iba a ser mi primer hijo, ¿verdad? Viene mi primer nieto, pero ¿saben? Yo me acuerdo que mi esposa me dijo, llama,
que vengan, porque ya nace. Esa fue con Gaby, con la segunda. Pero sola con el primer hijo, que fue Dani, le tocó un parto de 24 horas de dolores y contracciones. Dani era muy grande, pesaba casi 10 libras. Y tenía una cabezota bien grande, como todavía la tiene. Eso quiere decir que es inteligente. Pero saben, Mabel sufrió mucho, mi esposa, con ese parto. Mucho. Y con la segunda, pues nos imaginamos que iba a ser más o menos lo mismo. Pero resulta que entró y a las 2 horas la habían chequeado hacía poquito. Y habían dicho que la dilatación era de 3. Tienen que llegar a 9 o 10 de dilatación. Pero al ratito me dice, llama, ya, dile que vengan, que ya van a hacer. Bueno, yo fui y la enfermera se rió. Dijo, no, todavía le falta mucho. Al ratito voy. Cuando volví, le dijiste. Y otra vez comenzaron los gritos de la contracción. ¿Saben? Es como el padre que está contando y calculando con ansiedad el tiempo entre una contracción y otra, tratando de determinar cuánto tiempo falta para que el bebé nazca. El dolor en sí mismo no es señal. No es el dolor la señal, sino es la frecuencia con que viene. Y cuanto más intenso es el dolor y más cerca está lo uno de lo otro, entonces sabemos que está a punto, a las mismas puertas de nacer. Eso es lo que quiso decir el Señor Jesús. Claro que ha habido guerras y rumores de guerras y terremotos y hambres y peste y desastre. Pero escuchen bien, la frecuencia y la intensidad de estas cosas no es lo mismo que antes. Solo cuando los dolores son más frecuentes e intensos, se sabe que el bebé está a punto de nacer. Amigos, tengo que decirles que en los últimos 5 años de nuestra historia, estas señales se han acelerado tanto en intensidad y en frecuencia, suceden tan a menudo y con resultados tan catastróficos, que no solamente nos dicen lo terrible de lo que está pasando, pero nos están anunciando algo. Jesús lo dijo, esto es como dolores de parto, principio de dolores. Esto nos indica claramente que los días finales de nuestro sufrimiento para el nacimiento de un nuevo mundo, porque el fin es para el comienzo de algo mejor. Y esas son las buenas noticias. Aunque viene el fin, también viene un nuevo mundo. Un mundo en el cual more la justicia. Jesús nos dio señales para vigilar en 4 áreas. Y esas 4 áreas las vamos a ver rápidamente. Primero, señales en el mundo religioso. Luego, señales en el mundo político. Tercero, señales en el mundo físico. Y cuarto, señales en el mundo social. 4 áreas que vamos a meterle la lupa ahora para ver lo que está pasando en el mundo en los últimos 5 años. Y ustedes van a ver y se van a convencer como yo de lo que está pasando. Lo primero que Jesús dice es: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. En los últimos años, la cantidad de personas que han pretendido ser el Cristo o el Mesías han escalado una cifra increíble. ¿Saben ustedes? En los últimos 10 años ha habido más de 1.900 personas que dicen ser Cristo
la reencarnación de Cristo o el mismo Cristo hecho hombre. En los últimos 10 años, más de 1.900 personas, nomás pongan en el internet, busquen en Google y pongan la frase "Pretenders to be Christ", los que pretenden ser Cristo, y van a encontrar una lista de cientos, de miles y miles de entradas de personas que pretenden ser el Cristo. Solo para mencionar algunos de los fraudes religiosos. Aquí en Los Ángeles, un hombre muy famoso, ya tiene algunos años atrás, Charles Manson, también pretendió ser el Cristo. Pero más recientemente David Koresh, ¿se acuerdan? ¿Cómo olvidarlo, verdad? La quema. ¿En qué terminó todo eso? ¿Y saben lo que sorprende lo de Waco con David Koresh? Sorprende que este hombre decía ser religioso y cristiano, y la mayoría de la gente dice: pero a mí no me van a engañar. ¿Saben ustedes que este hombre no solamente era cristiano, sino que incluso venía de una rama del cristianismo, de los cuales son muchos de los que están aquí hoy? Era adventista del séptimo día, o había sido, no era, pero había sido adventista del séptimo día. Y uno dice: pero ¿y cómo pudo ser engañado? Ninguno de nosotros estamos exentos de ser engañados. Él se autoengañó a sí mismo diciendo que era el Cristo, el Mesías, pero engañó a mucha gente y la llevó a la destrucción con él. Yo conocí personalmente a uno de esos pretendidos Cristos, el reverendo Sun Myung Moon, un coreano. Lo conocí personalmente, estuve en Corea y lo fui a escuchar una vez. Y el hombre tiene seguidores alrededor del mundo entero que literalmente creen que él es el Cristo. Ahí está, Sun Myung Moon. Ya está viejo, pero desde 1950 dijo que él era Cristo, y la gente lo sigue y tiene más de 10 millones de seguidores creyendo que él es Cristo. Pero no tenemos que ir tan lejos. Entre nosotros los hispanos tenemos uno que es más famoso que el coreano. Este hombre que dice que él es el Cristo hombre. ¿Cómo se llama? Ya lo conocen, ¿verdad? José Luis de Jesús Miranda, el puertorriqueño. Él dice que es no solamente Jesucristo, pero también el anticristo. Y sus seguidores se ponen la marca del 666, se ponen tatuajes, y en corto tiempo este hombre tiene iglesias en toda América Latina, miles de seguidores alrededor del mundo. Y uno dice: pero ¿cómo la gente puede creer en algo así? Estaba escrito: mirad que nadie os engañe. Vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y si es importante la repetición, Jesús repite esto 3 veces en el mismo sermón profético. Mateo 24, lo primero que Jesús dice es: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Lo vuelve y lo repite en el versículo 11. Y muchos falsos, ¿qué cosa? Profetas. Se levantarán y engañarán ¿a cuántos? El engaño iba a estar a la orden del día. Mucha gente iba a ser engañada por falsos, ¿qué? Profetas. Y luego vuelve y lo repite otra vez en el versículo 24. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuera posible, aún a quienes, a los escogidos. Mirad, ya os lo he dicho antes. La proliferación del engaño en el mundo religioso
sería gigantesca. Mucha gente sería engañada con todo tipo de engaño. Ahora, también profetas, falsos cristos, falsos maestros y falsos apóstoles. Hoy en día a mucha gente se le da por llamarse apóstol, llamarse profeta. El profeta tal y tal, el apóstol tal y tal, el reverendo tal y tal. El apóstol Pablo, escribiendo a Timoteo en su última carta, le da recomendaciones. Esto es en 2 de Timoteo capítulo 4. Esa es la carta donde Pablo se despide porque le quedaban pocos días de vida. Estaba prisionero en la cárcel en Roma. Yo estuve en la cárcel del apóstol Pablo, se llama la cárcel Mamertina, en la Vía Appia, en la ciudad de Roma. Un hueco cavado en la piedra, una cárcel bajo el nivel. Se lo bajaba con sogas y en un cuartito cavado en la roca ahí tenía que comer, hacer sus necesidades, dormir, escribir y vivir. Solo un hueco arriba por el cual entraba la luz y le bajaban la comida. Él le quedaba poco tiempo y él escribe allí en el versículo 6: porque yo ya estoy para ser sacrificado. El tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo cual, por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Aleluya. Pablo tenía fe en que el Señor le iba a dar su corona de justicia. Pero miren lo último que él escribe. Esta carta se conoce como el testamento de Pablo, porque es lo último que él escribió a su amado hijo Timoteo, hijo espiritual. Y le dice, versículo 1 del capítulo 4, los versículos anteriores a los que leímos: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las ¿qué? A las fábulas. Ya estaba escrito. Gente que vendría a engañar, dejando la verdadera palabra de Dios, la verdad de Cristo, enseñarían cuentos, fábulas, engañarían a la gente. Por eso Pablo dice: te encarezco que prediques ¿qué? La palabra. La palabra de Dios tiene que ser la base y el fundamento de toda verdad. Por eso ustedes aquí van a venir a estudiar la palabra de Dios. No vienen a escuchar un hombre y lo que este hombre tenga que decir. Solamente lo que Dios nos tiene que decir a través de su palabra. Esta es la Biblia que van a recibir. Mañana ya la van a tener para recogerla. Las tenemos allí. Es una Biblia de una traducción muy buena. Es Reina Valera del 2010. La última traducción. La mayoría de ustedes nunca han visto esta nueva revisión de Reina Valera. Es una Biblia muy especial, con notas. Es una Biblia de estudio y les va a encantar esta Biblia. Mañana se las vamos a entregar a cada uno de ustedes. Por eso necesitamos estudiarla, para no ser engañados. Miren lo que dijo el apóstol Pedro también en 2 de Pedro, donde leímos hace un momentito. Leímos en el capítulo 3 recién de los burladores, pero ahora vamos a leer lo que él dijo en el capítulo 2 de 2 de Pedro. Dice: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo. ¿Qué hubo? Falsos profetas. Como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras,
y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus engaños, sus disoluciones, por los cuales el camino de la verdad será blasfemado, y por avaricia harán mercadería, negocio de vosotros, con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. ¿Qué está diciendo el Espíritu Santo aquí a través del apóstol Pedro? Esos falsos maestros, esos falsos profetas que vienen por afuera vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Esos falsos maestros van a ser condenados y por eso se acerca la condenación, porque la paciencia de Dios no va a durar para siempre. Dice el versículo 4, si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados para el juicio, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente. ¿Creen ustedes que Dios va a perdonar a esta generación cuando no perdonó a los ni a los ángeles en el cielo? No perdonó a la generación antediluviana, no perdonó a Sodoma y Gomorra. ¿Vamos a pasar nosotros impunes en la maldad que existe hoy en día? Esperen que lleguemos a la parte social y van a ver lo que Dios dice con respecto a lo que está pasando en el mundo hoy en día. Falsos maestros, por eso viene la condenación. Ahora, también dice que va a venir falsos pastores y falsos maestros. Miren lo que escribió el apóstol Pablo. Segunda de Corintios capítulo 11. Y esto es sorprendente lo que dice aquí. El diablo no quiere que lo desenmascaren, pero aquí le venimos a quitar la máscara al dragón, para que no seamos engañados y no nos perdamos. Porque la gente dice, bueno, pues si a mí me engañan, sinceramente engañado, no tengo la culpa. Si mi pastor me engañó, allá él, se va a condenar él, pero como yo lo creí y yo estaba sinceramente convencido, Dios no me va a juzgar. Dejen decirles, sinceramente engañado quiere decir sinceramente perdido. Porque el que engaña se pierde y el que es engañado también se pierde. Y usted dice, pero no es justo. Dios nos dejó su palabra para que no seamos engañados. Miren lo que escribió el apóstol Pablo, segunda de Corintios capítulo 11. Dice allí en el versículo 13. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Amigos, le venimos a quitar la máscara al diablo. Dice que el diablo se disfraza. Hay que quitarle el disfraz. Por eso este seminario se llama Desenmascarando al Dragón. Le vamos a quitar la máscara al engañador. Porque no hay nada que tema más el diablo que le descubran sus artimañas, porque entonces no puede engañar. Si le quitamos la máscara, la gente va a saber quién es y no va a ser engañada tan fácilmente. Dice que no debemos sorprendernos porque el diablo mismo se disfraza. Se pone un disfraz, una máscara, como que fuera un ángel de Dios, un ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros, oigan, el diablo también tiene ministros. ¿Y en dónde están los ministros del diablo? ¿Dónde están?
En las iglesias. Y usted dice, no, pero no en mi iglesia. En la mía no. ¿Cómo tú sabes? ¿Dónde crees que el diablo va a hacer circular a sus ministros? En las iglesias satánicas, ahí ya se sabe que son de él. Para estar disfrazado como ministro de Cristo, dice aquí, no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia. Son santos son santos, justos, piadosos varones. La gente les dice, el siervo de Dios, y no saben que son siervos del enemigo, engañando a las almas. Está grave la cosa. Está grave la cosa. Ya también escribiendo a Timoteo un versículo más, y ahora volvemos a Mateo 24 rápidamente, porque el tiempo vuela. Pero miren lo que escribió a Timoteo. Segunda de Timoteo, capítulo 3. Dice el versículo 5. Tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ellas. A estos evitan, porque estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecado, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas también están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten la verdad. Hombres corruptos de entendimiento, reprobados en cuanto a la fe. Los desenmascara el apóstol Pablo. Así que falsos cristos, falsos profetas, falsos apóstoles, falsos maestros, falsa piedad, apariencia de piedad, pero por dentro son otra cosa, y también falsas doctrinas. Y debiera yo dar un sermón entero sobre esto para poder mañana vamos a identificar una de esas falsas doctrinas con la palabra de Dios. Yo sé que el tema de mañana va a estar muy duro, el de las 9 de la mañana. El de las 11 va a ser el de la bestia espantosa y terrible. Pero el de las 9 vamos a hablar de la gran tribulación. Y hay una confusión en el mundo religioso. La iglesia va a pasar. Miren, este lunes yo estaba en Radio Sion y estábamos hablando justamente de las profecías del tiempo del fin y de los engaños con el hermano Tony Solórzano. Él va a estar con nosotros aquí mañana de Radio Sion. Él viene mañana para compartir con nosotros. Pero pues abrimos los teléfonos para preguntas del público y claro, entraron preguntas pero por cantidades, se saturaron las líneas. Pero justamente 3 o 4 de las preguntas, porque estábamos hablando acerca de las cosas que vienen sobre este mundo, de la bestia y otras cosas que vamos a ver en este seminario. Y llamó un pastor y dijo, pero pastor Gambetta, con todo el respeto que usted me merece, ¿para qué está usted hablando de estas cosas si la iglesia no va a pasar por la tribulación? Si el rapto va a ser antes de la tribulación, ¿para qué necesitamos saber esas cosas? ¿Qué nos interesan si total ya no vamos a estar aquí? Un carro tiene las luces prendidas, un Camry gris. Si no quieren quedarse sin batería. ¿Ok? Mañana vamos a hablar de la gran tribulación. ¿Va a pasar la iglesia por la gran tribulación o no? Dejemos que Cristo nos responda, porque yo les puedo dar mi opinión y el pastor que llamó por el teléfono puede tener su opinión también, y todos tenemos derecho a respetar a los demás. Pero cuando Dios habla, el hombre se calla. Cuando Dios dice así está escrito, el hombre se sujeta a lo que dice la palabra de Dios, porque esta es la verdad. Cristo dijo, santifícalos en tu verdad. ¿Qué cosa es verdad? Tu palabra es la verdad. Si no está de acuerdo a esto, a la ley, al testimonio, si no hablaren conforme a esto es porque no les ha amanecido, están en tinieblas todavía. Que Dios nos ayude a sujetarnos a la palabra de Dios. Miren algo más en lo cual el engaño viene. ¿Se acuerdan lo que leímos? Vamos de vuelta a Mateo 24 y ya con esto terminamos la parte
del engaño en el mundo religioso y pasamos al engaño en el mundo, no al engaño, sino a las señales en el mundo físico. Esas son muy interesantes, en el mundo físico. Pero la última, en cuanto al mundo religioso, Mateo 24, versículo 24, dijo el Señor Jesús: se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuera posible, aún a ¿quiénes? ¿Qué es lo que iban a usar para engañar? Milagros, prodigios. ¿Saben? La gente es tan susceptible a ser engañada por los milagros. Dice, pero si se curó, tiene que ser de Dios. Pero si fue un milagro, ¿quién más puede hacer milagros si no solo Dios? Te equivocas. El diablo también hace milagros para engañar. El milagro no es prueba de que es de Dios. Escúchenme bien, hermanos, porque la gente hoy día se va tras los milagros de nariz. Se caen de boca. El diablo los engaña porque les mete el anzuelo a través del milagro y se tragan carnada y anzuelo todos juntos y son engañados y se van a la perdición. Miren, el Señor Jesucristo, miren, el diablo hace milagros, ¿sí o no? ¿Hace milagros el diablo? ¿Verdaderos o falsos? Jesús le dijo una vez a una mujer que el diablo la tenía atada por 38 años con una enfermedad. Y si el diablo ata a una persona, ¿qué no la puede desatar también? Si le conviene para sus fines de engaño, él va a hacer lo que él quiera. Miren lo que dice la Biblia que va a hacer el diablo, y de esto vamos a estar hablando estos días. Ya mañana vamos a entrar en eso. Apocalipsis capítulo 16. Apocalipsis 16. Miren lo que dice que va a hacer el diablo en estos últimos días. Dice en el versículo 13: vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta. Por favor, no se olviden esos tres entes, porque vamos a estar hablando de ellos este fin de semana. El dragón, la bestia y el falso profeta. Vi salir del dragón y de la bestia y del falso profeta tres espíritus inmundos a manera de ranas. Pues son espíritus ¿de qué? De demonios, que hacen señales. ¿Qué cosa hacen los demonios? Señales, milagros. Y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlo para la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. He aquí yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas, para que no ande desnudo y vean su mentira. Y los reunió en el lugar que en hebreo se llama ¿qué? Armagedón. ¿Quieren saber lo que es el Armagedón? La gente dice que va a ser después del rapto. Pero miren lo que dice Jesús. He aquí yo vengo como ladrón en la noche. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas, para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Amigos, el Armagedón todavía Cristo no ha venido cuando se va a dar. Porque dice, aquí yo vengo como ladrón. Pero están reunidos en un lugar que se llama Armagedón. ¿Qué es esto? Van a ser engañados por demonios que van a ir a los gobernantes de las naciones. Déjenme decirle, esto ya está pasando. Ya hay demonios que están dando información a los líderes políticos del mundo. Y yo les voy a contar de eso el próximo fin de semana. Presidentes de naciones que están siendo instruidos por demonios. Esto es algo impresionante. El diablo hace señales y milagros. Miren Apocalipsis capítulo 13. Mañana vamos a hablar de la bestia a las 11 de la mañana. Pero dice aquí en el versículo 12, Apocalipsis 13, 12.
ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. Y también hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. ¿Quién es la bestia que recibe una herida de muerte, pero la herida de muerte es sanada? Ese es el tema de mañana a las 11. ¿Quién es la bestia que tiene la herida de muerte y se sana la herida de muerte? Pero dice aquí que hay otro que va a hacer señales y milagros para que la gente adore a la primera bestia. Hay una segunda bestia, versículo 11. Después vi otra bestia que subía de la tierra. La primera bestia de Apocalipsis 13, versículo 1, me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia. La primera bestia sale del mar. Pero ¿qué quiere decir eso? Ese es el tema de mañana a las 11. Pero el versículo 11 dice, después vi otra bestia que subía ¿de dónde? De la tierra. Hay una bestia que sale del mar y hay otra bestia que sale de la tierra y hay otra bestia que sale del abismo. ¿Qué quiere decir eso? ¿Ustedes creen que son animales que van a salir? No, son símbolos proféticos que mañana vamos a entender con la misma Biblia, porque la Biblia es su propio intérprete. Y la Biblia nos va a explicar qué es la bestia que sube del mar. La misma Biblia nos va a explicar qué es la bestia que sube de la tierra y qué es la bestia que sube del abismo. Interesantísimo. Pero dice que la bestia que sube de la tierra hace grandes señales hasta hacer descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres y engaña a los moradores de la tierra con los milagros que se le permite hacer en presencia de la primera bestia. El mundo entero va a ser engañado por los falsos milagros. No te dejes engañar, mi hermano. Cristo hace milagros, alabado sea su nombre. Pero el diablo también hace milagros. Los milagros no son prueba. Último versículo sobre este tema, Mateo capítulo 7. Mateo capítulo 7. Y entramos entonces en las señales en el mundo físico. Miren lo que dijo Jesús en Mateo capítulo 7, versículo 21. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino ¿quién? El que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Versículo 22. Muchos me dirán en aquel día. ¿Cuál es aquel día? El día de su venida. Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios. Y en tu nombre hicimos muchos ¿qué? Milagros. Entonces yo les declararé que nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de ¿qué? Esta gente va a decir, en tu nombre predicamos, en tu nombre echamos fuera demonios, en el nombre de Cristo van a hacer milagros. Y usted dice, pero ¿y cómo? Pero si lo hacen en el nombre de Cristo, pues lo tienen que hacer por el poder de Cristo. Pero Jesús dice, yo nunca los conocí a ustedes, yo no sé quiénes son. Y si no los conocía Cristo, entonces ¿con el poder de quién hicieron los milagros? Ahí dice, apartaos de mí, obradores de ¿qué? De maldad. Pero no se olviden que los van a hacer en el nombre de Cristo a los milagros. Qué confusión, ¿verdad? Por eso necesitamos estudiar la palabra para no ser engañados, amigos, hermanos. Vamos a la segunda área que Jesús nos advierte. Mateo 24, Él dice, señales en el mundo político. Oiréis de guerras. Mateo 24, versículo 7. Oiréis de guerras, versículo 6. Y rumores de guerras.
Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Una de las señales que Jesús menciona es que habría guerras y rumores de guerra. Nación contra nación y reino contra reino. Miren, nuestra generación es testigo de 2 guerras mundiales. Ya los que vivieron durante la Primera Guerra Mundial rápidamente están pasando a la historia, porque la Primera Guerra Mundial terminó en 1918. O sea que los que ya tienen arriba de 90 años son los únicos que se pueden acordar de esa guerra. Pero la Segunda Guerra Mundial terminó en 1945. Todavía hay mucha gente que se acuerda de lo que pasó en esa guerra. Pero esas no fueron las únicas guerras. Escuchen. Después de la Segunda Guerra Mundial vino la Guerra de Corea. Después la Guerra de Vietnam. Después las guerras árabes israelitas. La Guerra de Bosnia, la Guerra del Golfo, la Guerra de Kosovo, Irlanda del Norte e Irlanda del Sur. Todas las guerras que reventaron y explotaron en África, desde Ruanda, Chad, Somalia, Nigeria, Sudán, Congo, y la crisis actual en la costa de Ivory Coast, otra guerra que está en este momento dándose. En Asia, Afganistán, Irak, que todavía no termina, ahora Irán, el conflicto palestino-israelí y el presente conflicto en Libia, en el norte de África, en el Yemen, la península arábica, en Siria, en Líbano, en el cercano oriente y en el lejano oriente, Camboya, Corea del Norte. Todo eso son guerras actuales, sin contar la guerra contra la droga en México, ¿verdad? Que está matando mucha gente, porque esa sí que está terrible. Cobra víctimas todos los días. Pablo predijo que el momento en el cual los hombres estuvieran hablando de paz y seguridad, miren, el mundo entero, y por supuesto está la guerra contra el terrorismo, desde el 2001 para aquí, el mundo cambió. Esta última década, los 10 años, el mundo está completamente distinto. El terrorismo. Pero déjenme decirles que esto no se acaba. Jesús dijo que esto dice, todo esto es necesario. Va a venir. Es cumplimiento de la profecía. Pero también dijo el apóstol Pablo, cuando digan paz y seguridad, ¿qué creen ustedes que es lo que la gente está hablando hoy en día? El mundo entero. El Papa habla de seguridad. Los presidentes de los grandes 7 y los grandes 8, paz y seguridad. Homeland Security, seguridad interna, seguridad externa, seguridad en los aviones, seguridad aquí. Todo es seguridad. Y el otro, pues la paz. Queremos paz. Pero ¿qué dijo Pablo que iba a pasar cuando hablaran de paz y seguridad? Vamos a buscarlo. Está allí en Tesalonicenses. Tesalonicenses capítulo 5, primera de Tesalonicenses. Dice el versículo 1. Pero acerca de los tiempos y las ocasiones no tenéis necesidad, hermano, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Que cuando digan peace and security, paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Otra vez nos vuelve a donde comenzamos, los dolores de parto. Y cuando estén hablando de paz y seguridad, es que viene la destrucción. Mañana vamos a hablar de lo que es la gran tribulación. Se van a espantar ustedes de esto. Pero el Señor lo dejó escrito para que nosotros sepamos y no nos tome por sorpresa. Miren, amigos, esto de la unión de los países para el nuevo orden mundial también está profetizado en el libro de Apocalipsis. El ecumenismo que está pasando también está profetizado en el libro de Apocalipsis. El nuevo orden mundial
y los bloques del nuevo orden mundial, todo esto es para buscar paz y seguridad, pero lo que viene es destrucción repentina, dice el apóstol Pablo. Nuestro Señor Jesucristo apuntó directamente con su dedo a nuestra generación, a nuestros días, cuando Él dijo que los hombres iban a estar desfalleciendo del temor y la expectación de las cosas que vendrían sobre este mundo. Eso es lo que está sucediendo hoy en día. Hoy en día ya el temor no es la sombra amenazante de la guerra nuclear, sino el armamento biológico que los terroristas pueden fabricar a bajo costo. Ya no necesitan bombas atómicas ni nucleares, ahora tiran las bombas biológicas y la gente se muere peor y no destruyen un solo edificio, pero la matan a la gente a través de virus, a través de enfermedades terribles. Los ataques terroristas han alcanzado cifras alarmantes por toda Europa, Asia, India, China y aún en los Estados Unidos el terrorismo. Vamos al próximo punto. Ya llevamos 2, ese fue cortito. El primero era el más largo, ahora vamos ya a los demás más cortitos. Vimos señales en el mundo religioso, ahora vimos señales en el mundo político. Vayamos ahora a las señales en el mundo físico. Jesús habló de que vendrían hambres, pestilencias y terremotos. El hambre ha alcanzado cifras más altas que en toda la historia de la humanidad. Escuchen estas estadísticas. De cada 5 niños que nacen en el planeta Tierra hoy en día, 4 nacen en familias que no los pueden alimentar. ¿Saben lo que estamos diciendo? De cada 5 niños que nacen en el planeta Tierra, 4 de esos 5 niños nacen en un hogar que no los puede alimentar. 10.800 personas diarias, o más de 3.900.000 de personas mueren por año por falta de comida. Casi 4 millones anuales mueren de inanición. 11.000 personas cada día. A mí me tocó estar en la India, hermanos, y así como aquí pasa en la ciudad de Los Ángeles todas las mañanas los camiones recogedores de basura, allá en la India, en Nueva Delhi, pasan los camiones antes que salga el sol, recogiendo los cadáveres de la gente que quedó muerta en la calle la noche anterior por falta de comida. Miren lo que dicen las estadísticas. 4 de cada 5 habitantes del planeta no tienen suficiente alimento para nutrirse adecuadamente y 1 de cada 5 están destinados a morir de hambre en los próximos 2 años. 1 de cada 5 de los habitantes del planeta se van a morir en los próximos 2 años por falta de comida. Es terrible, nunca antes se había visto esto. Las pestes van a aumento, epidemias, nuevas enfermedades atemorizantes como la gripe aviar, la fiebre porcina, el ébola, el virus del Nilo, el SIDA, las capas de tuberculosis que son resistentes a los antibióticos, los tratamientos. Cada nueva epidemia desarrolla más virus y bacterias que son resistentes a los antibióticos, o sea que ya no las pueden matar los antibióticos. No solo las enfermedades son un problema. Hablemos un poquito de los terremotos, desastres naturales. Hoy en día se están convirtiendo en cosa común. Un reciente artículo de la revista Time indica que los que antes eran catástrofes que sucedían una vez en la vida de los seres humanos, hoy se han vuelto tan comunes que la gente ya no les presta atención. Huracanes, ciclones, tifones, inundaciones, tsunamis, sequía, fríos extremos, calores asesinos, tornados, tormentas de nieve, granizo, deslaves, derrumbes, erupciones volcánicas, cambios climáticos. Todo esto está a la orden del día. Y la gente dice, pero es que han abusado del planeta. ¿Por qué? Por el calentamiento global, por tanto uso de combustible. Y la gente dice, no, pero todo esto que está pasando
pasando de los desastres, el mismo hombre lo causó. Qué interesante que Jesús dijo que iba a pasar. A mí no importa quién lo cause. El asunto es que Cristo dijo que esto iba a suceder justo antes de su venida. Por eso sabemos que su venida está cercana, porque Él lo dejó escrito. Miren lo que dice Apocalipsis capítulo 11 y versículo 18. Si el Señor se demora mucho tiempo más, el hombre se va a destruir a sí mismo la vida en esta tierra. Pero la Biblia dice que Cristo va a intervenir y va a venir a poner fin al sufrimiento en este mundo y va a venir a destruir a los que destruyen la tierra. Apocalipsis 11, 18. Se airaron las naciones y tu ira ha venido. Y el tiempo de juzgar a los muertos y de dar el galardón a tus siervos, los profetas, a los santos, a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Oh, sí, ya Dios sabía hace 2000 años atrás, cuando se lo reveló a Juan, que cuando llegara el tiempo del juicio, de juzgar a los muertos, Dios iba a venir a los que destruían la ¿qué? La tierra, lo que está pasando hoy en día. No importa que los desastres sean por el calentamiento global, no importa que lo cause, lo cierto es que Cristo lo dejó escrito que así va a suceder. Y estas son las cosas que están pasando hoy en día. Terremotos, déjenme mencionarles. El aumento de los terremotos es una de las señales. En San Lucas dice: grandes terremotos azotarían el planeta justo antes de la venida del Señor. Los sismos de gran magnitud en los últimos 10 años, escuchen lo que voy a leer ahora, lo saqué del Departamento de Servicio de Información del Gobierno de los Estados Unidos. Los sismos de magnitud mayor en los últimos 10 años, desde el 2001 al 2011, suman más que todos los 10, no años, sino siglos anteriores de la humanidad. Hay más terremotos en los últimos 10 años de esta década que estamos transcurriendo que en 1000 años en la historia de la humanidad. Nunca antes se había visto el aumento. No se necesita ser un estadista ni un sismólogo para advertir el sorprendente aumento de los terremotos en estos días. Y solamente les voy a leer los principales terremotos desde uno que nadie se puede olvidar. El que más impresionó nuestra mente sucedió el 26 de diciembre del 2004. Y ustedes saben que me estoy refiriendo al terremoto tsunami en el Océano Índico. El famoso tsunami de Oceanía, de Sumatra. Ese sismo provocó un tsunami en Asia y fue el primer sismo en la historia de la humanidad que fue captado por todos los instrumentos para medir terremotos en el planeta Tierra. No hubo un lugar del globo que no captaron el sismo en los instrumentos de medir. O sea, literalmente sacudió el planeta entero. Fue de 9.3 en la escala de Richter y dejó una hendidura de 1300 kilómetros de longitud debajo del océano. Según CNN, hasta los científicos más veteranos se quedaron sin habla, boquiabierto de la increíble magnitud de este terremoto. Este terremoto, tsunami, causó la muerte de más de 228,000 personas. En cuestión de 3 minutos se los barrió el tsunami. Miren lo que Jesús dejó escrito para que ustedes se den cuenta que son cumplimiento de las palabras de Cristo. San Lucas capítulo 21. Vean qué interesante. En el mismo sermón que estamos estudiando, dice en el versículo 25, Lucas 21, 25. Habrá señales en el sol, en la luna, en las estrellas. De eso vamos a hablar mañana. Mañana a las 9. La gran tribulación.
Y en la tierra angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas. Yo les pregunto a ustedes, ¿por qué la gente que vive en la tierra va a estar confundida y aterrada por el mar y las olas si viven en la tierra? Antes no lo entendíamos. Pues si yo estoy en tierra firme, que el mar reviente. Pero aquí dice, la gente angustiada por el mar y las olas. ¿Se dan cuenta de lo que dejó Cristo el Señor Jesús escrito? De lo que iba a pasar como señal de su venida. Y el versículo 26, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra. Porque las potencias de los cielos serán conmovidas y entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Miren, esto que nosotros estamos viendo es solamente una señal de que muy pronto vamos a ver la venida del Hijo del Hombre. En el 2004 comienza la racha, ¿ok? Con el tsunami. Fue el 26 de diciembre del 2004. Les sigo leyendo. El 2005. Solamente escogí el terremoto más grande del año. De cada año desde el 2004 en adelante. ¿Saben cuántos terremotos se promediaron cada año? Arriba de 8.0, o sea, 8.1, 8.2, 8.3. ¿Saben cuántos terremotos? Desde el 2004 al 2011, en junio, donde vamos ahora. Arriba de 8. Más de 380 terremotos de primera magnitud en solamente 7 años. Jamás se había visto esto. 28 de marzo del 2005, solo 3 meses más tarde, al norte de Sumatra, Indonesia, 8.5. El 3 de mayo del 2006, estoy escogiendo uno de cada año, Tonga, 8.1. Y el mismo año, Islas Kuril, 8.4. El 13 de enero del 2007, en las Islas Kuril, 8.3. En el mismo lugar, 2 terremotos de arriba de 8. El 12 de septiembre del 2007, el terremoto en Sumatra, Indonesia, 8.7. El 12 de mayo del 2008, Sichuan del Este en la China, 8.2. El 29 de septiembre del 2009, en las Islas Samoa, 8.2. El 12 de enero del 2010, ese ya se lo acuerdan, ¿verdad? Puerto Príncipe, Haití. El terremoto de Haití no fue como los demás, porque no fue tan grande, fue solamente de 7.1. ¿Por qué lo puse en la lista? Por la cantidad de gente que cobró. Las pérdidas devastadoras de vidas humanas, 330.000 muertos, más que el tsunami del Asia. 330.000 muertos, más de 350.000 heridos y 1.8 millones de hogares destruidos, casi 2 millones de hogares destruidos. En el mismo año, un mes más tarde, el terremoto de Chile, en el Maule, 8.9. Por cierto, Chile lleva el honor de ser el país que tuvo el terremoto más potente en la historia de la humanidad. Pero eso fue en 1964. Ahora casi lo alcanzó, porque aquel fue de 9.5 y este es de 8.9. El 6 de abril, el de Sumatra del Norte, de 8.1. Y este año, el 11 de marzo, 9.1, el terremoto del Japón, acompañado de tsunami. Amigos, esto nos está diciendo algo, no solamente por el dolor y la desgracia que causan, sino por la intensidad y la frecuencia. Cuando las contracciones vienen una tras otra, ¿qué nos está diciendo? El bebé viene. Y cuando esto está pasando en el mundo, miren lo que dijo el Señor Jesús. Cuando vosotros, ahí mismo, Lucas 21, versículo 28, cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos, levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Alabado sea el nombre del Señor. Ah, mis hermanos, los 3 más grandes terremotos
en los últimos año y medio, de enero del 2010 a junio del 2011, solo un año y medio. 3 terremotos impresionantes que fueron tan grandes y tan intensos que literalmente desplazaron el eje terrestre. O sea, se movió la Tierra, el planeta entero, tilted to one side. O sea, se movió el eje terrestre y está afectando los radares, está afectando las aves migratorias, los peces. Todo el mundo está afectado porque estos terremotos han movido el eje terrestre. El de Chile fue uno de esos, el de Japón fue uno de esos. Y ni hablemos de lo que pasó después en el Japón con las plantas nucleares y la contaminación. Por eso dice que la gente se iba a morir de miedo, de susto y la expectación de las cosas que sobrevendrían después de los terremotos. No solamente el temblor de tierra, sino lo que viene después. Y amigos, esto es principio de dolores, vienen cosas peores. Mañana les voy a hablar de lo que pueden esperar en los próximos meses. Y usted dice, pastor, yo no quiero venir mañana. Porque si usted me va a asustar más mañana todavía. Mejor me duermo y no pienso en esto porque no voy a poder dormir. No seas como el avestruz que mete la cabeza debajo de la arena para no ver el peligro. Es mejor que lo sepamos, porque lo que Cristo dijo que viene, acabamos de leer que esto es principio de dolores, vienen cosas peores. Y usted dice, pero ¿qué peor puede venir? Para la preguntita de su examen es 3 terremotos, nomás les pedí 2 en el examencito, que doblaron el eje terrestre de la Tierra. El terremoto de Japón, el terremoto de Chile y el terremoto del Asia con el tsunami. Los 3 doblaron el eje terrestre de la Tierra y no vuelve otra vez a su lugar. Una vez que se movió, los días están siendo más cortos. Qué interesante que Cristo dijo que aquellos días iban a ser ¿qué? Acortados. Los días son más cortos ya porque la Tierra está tilted, o sea, está inclinada más de lo que estaba antes. El primer cataclismo que inclinó el eje terrestre fue el diluvio. ¿Sabían ustedes que por eso la Tierra está inclinada y por eso hay fríos y calores, invierno y veranos bien marcados? Porque el planeta se movió, pero ahora se ha movido 3 veces con los terremotos. Las últimas son las señales en el mundo social, amigos. Y saben, el tiempo ha transcurrido y yo tengo que terminar. Les voy a dejar la tarea de que lean. Les voy a dar ahora el bosquejo en un momentito más y que lean, porque el tiempo se nos fue. Señales en el mundo social. ¿Saben lo que iba a hablar yo aquí? Iba a presentar lo que dijo Cristo y los apóstoles sobre la inmoralidad, sobre el crimen, la inmundicia, la suciedad, el pecado, la violencia, la maldad, el deterioro total de la sociedad. ¿Saben que Dios tuvo que destruir a Sodoma y Gomorra porque la maldad había llegado al colmo? Y el evangelista internacional Billy Graham dijo hace algunos años atrás, comentando de lo que está pasando hoy en el mundo con el tema del homosexualismo, el lesbianismo y todo lo que está sucediendo en el mundo social, él dijo que si el Señor demora mucho más su venida, le va a tener que pedir perdón a Sodoma y Gomorra por haberlas destruido. Porque el mundo está peor que en aquellos días. Amigos, todo esto nos grita a voz en cuello que la venida está a las mismas puertas. Ahí en el mundo social van a ver que les puse los versículos de la Biblia. Ya no los vamos a leer en esta noche porque se nos acabó el tiempo, pero aquí están en su bosquejo. Van a leer varios versículos allí. Problemas laborales, crisis económica. ¿Saben ustedes que la Biblia predecía eso, el colapso económico? Está todo en la palabra de Dios y es señal de que el mundo se está acabando. Viene el fin, hermanos. Amigos, viene el fin viene. Se ha levantado contra ti, morador de la tierra. No hay ya quien lo frene. Estamos en la recta final. No porque lo digan las profecías mayas, ni Notre Dame, ni ninguno de esos así llamados videntes o profetas. La palabra de Dios así lo declara. Cristo dijo que cuando veamos estas cosas, podemos saber que su venida está a las mismas puertas. ¿Saben qué más dijo él? Léanlo.
Léanlo, ahí mismo. Lucas 21. Dice el versículo 28. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos, levantad vuestra cabeza porque vuestra redención está cerca. Y les dijo esta ilustración, esta parábola. Miren la higuera y todos los árboles. Cuando ya brotan, y ustedes ven que están brotando, saben que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, sabed que está cerca el reino de Dios. De cierto os digo, que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras, ¿qué? Amigos, Cristo dijo que la generación que viera el cumplimiento de estas cosas no iba a pasar hasta que viera la venida del Señor. Por eso yo les estoy diciendo que esta generación que estamos viviendo es la última generación en este mundo. Quieras creerlo o no, te guste o no, el mundo se acaba. Y déjame decirte que lo que hemos visto en esta noche es solo el comienzo. Jesús lo dijo, que todo esto era principio de dolores. Vamos a dónde comenzamos, en Mateo 24, y por ahí vamos a terminar. Mateo 24. Ya, este va a ser nuestro último pasaje. Mateo 24, en el versículo 8, dice: y todo esto será principio de... Y tú dices, pastor, recién el comienzo. Jesús dice, esto es principio de dolores. Y tú me dices, pero ¿qué más va a venir? Si todo lo que hemos visto hasta ahora nos espanta y nos grita a voz en cuello de que el fin de todas las cosas está cerca. ¿Por qué dice el Señor Jesús que todo esto solo es principio de dolores? ¿Qué más viene? ¿Qué más terrible que esto que estamos viendo? Viene mucho más terrible, amigos. Y no te lo digo para asustarte. No me gusta ser, en mi país le dicen pájaro malagüero, traer malas noticias. Pero mejor que lo sepas. El versículo que sigue dice: entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. ¿Cómo? ¿El Señor va a permitir que sus hijos sean muertos? No puede ser. No va a haber mártires en este tiempo del fin, ya los mártires pasaron. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Amigos, en la India actualmente están matando a los cristianos por cientos. Pastores cristianos en la India los queman vivos, les prenden gasolina y los queman, y toda la gente gritando alrededor. En esta semana que pasó, no les estoy hablando de algo de hace años atrás. Ya está sucediendo, pero viene peor. Mire lo que dice el versículo 21. Porque habrá entonces gran tribulación, cual no lo ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni lo habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie se salvaría. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Que viene una gran tribulación.
Ese es el tema de mañana, la gran tribulación. Y tú dices, pastor, pero ¿y la iglesia va a estar aquí? ¿O el Señor la va a llevar para que no pase por la tribulación? Mañana vamos a responder esa pregunta con la palabra del Señor. Y dice el versículo 12, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Alabado sea el nombre del Señor. Miren, hace algunos años atrás parecía una tarea imposible predicar el evangelio al mundo entero. Pero hoy en día, con los medios de comunicación que tenemos, con la radio, con la televisión, con el internet, imagínense que por la pantalla nos están viendo desde Sudamérica, de Centroamérica, de Europa. Y saben que allá en Europa tienen 7 y 8 horas y hasta 9 horas de diferencia con nosotros. Y allá hay personas que están viendo y para ellos son las 3, las 4 de la mañana y están escuchando el mensaje con nosotros. Bendito sea el nombre del Señor. Por todas partes del mundo el mensaje está llegando a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Los reavivamientos espirituales están surgiendo en África, en Asia, en la India, donde están matando a los cristianos. Se están bautizando miles y miles, cientos de miles de personas se están bautizando en la India. Hindúes que adoraban a Buda, que adoraban a Mahoma, que adoraban a dioses falsos, hoy en día están aceptando el evangelio de Cristo Jesús para ser salvos. Y será predicado este evangelio del reino por testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Amigos, la señal más impresionante de todas las que hemos visto es esta última. El evangelio de Cristo va a ser predicado a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Y entonces vendrá el fin. Y eso hoy en día lo tenemos en las manos. Miren, hace 10, 12 años atrás no existía ni el internet. Y hoy en día estamos tan acostumbrados a eso que no podemos vivir sin él. Y sin embargo, hace 10 años atrás ni existía. Pero hoy en día literalmente el mundo entero está conectado y es posible cumplirse la profecía del Señor Jesús. Amigos, no estamos viviendo en tiempo común. Las profecías se están cumpliendo delante de nuestros ojos. El llamado final de Dios está abarcando a todo el planeta Tierra. Millones alrededor del mundo están respondiendo al llamamiento de Cristo. Mi pregunta es, ¿qué harás tú con todo esto? Con lo que has escuchado en esta noche. ¿Estás tú realmente preparado para la venida del Señor? ¿Estás preparado? ¿Y cómo hay que prepararse? ¿Qué tengo que hacer para estar preparado? Muchos se van a llevar un gran chasco, porque van a estar esperando una cosa, pero como los engañaron, va a salir totalmente diferente de lo que ellos pensaban y no van a saber qué hacer. Por eso necesitamos conocer la verdad. Mira, si hay un seminario que tú necesitas escuchar todo y no faltar ni un solo día, es este que estamos estudiando. Y si tú crees que lo que hemos visto en esta noche te impresiona, esto es solo el comienzo. Lo que vamos a ver es vital para tu vida, para tu salvación y para la salvación de tus seres queridos. Yo te invito en esta noche que le digas, sí, Señor, yo creo en tu palabra. Creo que es cierto lo que he visto en esta noche. No quiero seguir pensando que todavía falta mucho tiempo cuando el mundo realmente está llegando a su fin. Y necesito prepararme y ayudar a preparar a mi familia. ¿Dónde están tus hijos hoy? ¿Dónde están tus seres queridos? ¿Tú sabes dónde están en esta noche? El Espíritu Santo te está llamando a hacer un solemne pacto de salvación con Cristo. Y yo quiero invitarte en esta noche a que te consagres a Él, a que le digas, Señor,
cueste lo que cueste, yo voy a venir a aprender tu palabra, porque no puedo pasar más tiempo sin saber lo que viene sobre este mundo, y si tú lo has dejado revelado en tu palabra, yo lo quiero saber. ¿Quieres unirte a mí en esta noche a pedirle eso al Señor? Que prepare tu corazón, tu vida, para encontrarte con el Señor en paz. ¿Cuántos de los que están aquí ya han hecho un pacto de salvación con Cristo, aceptándole como Salvador y Señor en su vida? ¿Puedo ver las manos? Alabado sea el nombre de Cristo. Antes de orar, yo quisiera preguntar, ¿hay alguien aquí que aún no ha hecho ese pacto de sellar su vida con Cristo para salvación y vida eterna? Porque fue Cristo el que dijo, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. ¿Hay alguien aquí que aún no ha sellado su vida con Cristo? Me estoy refiriendo al bautismo, y no al bautismo de niños recién nacidos, porque ese bautismo le vale para los padres del que lo bautizaron. Pero Cristo dijo, el que creyere y fuere bautizado será salvo. El Espíritu Santo te está llamando y yo quiero orar por ti en esta hora. Y si el Señor ha puesto en tu corazón el deseo de ser salvo, es porque eres hijo de salvación. Él te ha escogido. Y mañana por la tarde vamos a hablar de un grupo escogido que Dios tiene y que le va a poner un sello y lo va a marcar para proclamar el Evangelio al mundo entero. Mañana vamos a hablar del sellamiento. Mañana vamos a hablar de las trompetas por la tarde, muy impresionante, que anuncian el juicio. Y Dios te está buscando a ti para ser uno de esos escogidos. ¿Quieres responderle? Hay alguien aquí que quiere decir, pastor, ora por mí. Yo me quiero salvar. Yo aún no he tomado el paso del bautismo. Yo no te estoy pidiendo que te bautices, te estoy diciendo que quiero orar por ti para que la obra que el Espíritu Santo está comenzando a hacer en tu vida, porque no te vayas a creer que tú viniste aquí por casualidad. No te creas que fue porque te invitaron, ni porque lo viste en la televisión o en el periódico, o porque lo escuchaste por la radio. Ese simplemente fue el método que Dios usó para traerte, pero tú estás aquí porque Dios te trajo aquí. Porque Dios quería que estuvieras aquí, porque Él guía tus pasos y Él quiere salvarte. Hay alguien aquí que quiere decir, pastor, yo quiero que tú ores por mí y por mi familia. Porque aunque yo no estoy bautizado, yo sé que Dios me está llamando para hacer un pacto solemne con Él. ¿Tienes el valor de levantar tu mano? ¿Hay alguien aquí? Amén. El Señor te bendiga. Amén. Amén. Oh, veo muchas manos que se están levantando. No te dé vergüenza de levantar tu mano. Yo quiero orar por ti en esta hora. Levanta tu mano en alto si Dios te está llamando. Alabado, alabado sea el nombre de Cristo Jesús. Bendito sea su nombre. El Señor te está llamando. Vamos a ponernos en pie. Vamos a pedirle al Señor que Él nos selle con su Espíritu Santo. Que Él nos dé la fe para creer, que no digamos en la mente por detrás, bueno, sí, yo escuché esto, pero todavía falta mucho tiempo, porque tú no sabes si esta noche no vienen a golpear tu puerta. Tú no tienes la vida comprada, tú no sabes si esta noche cierras tus ojos y mañana no los abres. Hoy es el día de tu salvación. Hoy es el día en que Dios te ha llamado y tú tienes que responderle. Y yo te invito a que lo hagas y le digas, Señor, quiero ser salvo. Mañana vamos a hablar cuán importante es la salvación. A todos aquellos que levantaron su mano, les invito que se acerquen aquí al lado mío a orar por ustedes. Vengan, queremos orar por ustedes. Acérquense aquí rápidamente. Bajen rápidamente de donde están. No importa que estén allá en la última banca, les vamos a esperar para que bajen, porque queremos orar por ustedes en esta hora. Esta tarjetita que les estamos dando es para mí. Yo quiero tener sus nombres para orar todos los días por ustedes, de la mañana y por la noche. Me van a poner allí su nombre y me van a marcar lo que ustedes quieren que yo haga. Si quieren que ore por ustedes, si quieren prepararse para el bautismo, si alguno, por cierto, si hay alguien aquí que ya fue bautizado, pero se ha apartado del camino del Señor y necesita reconciliarse con Dios, y Dios lo está llamando en esta hora.
Este es el momento de bajar. Corre también tú, que todavía la puerta de salvación está abierta para ti. Dios te trajo en esta noche para que te reconcilies con Él. No salgas de aquí como entraste. Ven, haz un pacto de salvación con Cristo y dile: te acepto, Señor. Ven rápidamente, baja. Si fuiste bautizado o bautizada, pero te apartaste del camino del Señor y estás frío en los asuntos de Dios y necesitas un nuevo comienzo en tu vida, ven. Y tú que me estás viendo por la pantalla, para ti también es el llamado. El Espíritu Santo te está hablando a ti allí mismo donde estás. No te escondas, porque Dios te está viendo. Puedes estar muy lejos de mí físicamente, pero el Espíritu Santo está en todas partes y Él te está tocando a tu corazón allí. Así como esta gran congregación aquí está aceptando el llamado del Señor, también tú lo puedes aceptar. Mira, entra al chat, escríbenos, queremos saber de tu decisión. Queremos orar por ti. Danos tu nombre y el país a donde te encuentras y te vamos a poner en esta misma lista de oración para orar por ti. La tarjetita tiene algunas opciones. Dice: hoy acepto a Cristo como mi Salvador personal. Si esa es tu decisión, marca ese cuadradito. Luego dice: me aparté de Jesús, pero hoy decido reconciliarme con Él. Si ese es tu caso, marca allí donde dice: quiero reconciliarme. Luego dice: deseo sellar mi vida con Jesús a través del bautismo. Si no has sido bautizada o bautizado de grande, de adulto, como Cristo fue bautizado, marca el tercer cuadradito. Luego dice: ya fui bautizado, pero quiero unirme con la iglesia remanente, con la iglesia que predica el pronto regreso de Cristo y que guarda todos sus mandamientos, marca allí. Y si quieres que oremos especialmente por ti o por tu familia, marcas el último cuadradito. Los puedes marcar todos si tú quieres, y en la parte de atrás de la hojita me vas a poner si tienes un pedido especial de oración. Algún hijo, alguna hija que esté en la cárcel, alguna persona enferma en tu hogar, yo voy a orar por ti. Aquí hay lápices también, sí. Quiero decirles que mañana se va a comenzar a las 9 de la mañana, tanto la programación en vivo para el mundo entero como aquí. Yo sé que es un poquito temprano, yo sé que están acostumbrados a venir a las 10 o 9:30, pero el seminario es muy importante y el tema de mañana es vital para que puedan ustedes entender el resto del Apocalipsis, la gran tribulación. Así que no se lo pierdan. Vamos a iniciar a las 9. Pidan su Biblia. Mañana les vamos a dar una Biblia de la nueva versión Reina Valera del 2010, recién cotizada o cotejada con los originales. Una Biblia de estudio muy interesante. Y a los que terminen el cursillo de 13 presentaciones y terminen los 13 examencitos, no son un diploma, sino una Biblia de tapa negra especial para ustedes. No de tapa blanda, que esta es para marcarla, pero la otra es especial para ustedes el día de su graduación. Vamos a orar en este momento por cada una de estas almas y vamos a pedirle al Espíritu Santo que selle estas decisiones para vida eterna. Cada una de estas almas son preciosas para Dios. Cristo dijo: la palabra que sale de mi boca no volverá a mí vacía. Alabado sea el nombre del Señor. Miren, este es el fruto de Cristo por su sacrificio. Dice la Escritura que Él miraría el fruto de su sufrimiento y quedaría satisfecho. Y tú eres ese fruto. Tú eres salvo porque Jesús un día derramó su sangre en la cruz del Calvario por ti. Y por eso Él te perdona y te limpia. No porque eres más bueno que otro, o porque eres menos malo o mala. Él te perdona por su sangre, porque Él pagó por tus pecados. Por eso estás aquí. Gracias. Los que están en el internet, en la televisión, escríbanos en el chat, denos su nombre también. Están entrando los nombres de distintos países, las personas que están recibiendo al Señor Jesús allá donde están. Gracias. Le vamos a pedir al Señor que selle estas vidas. Vamos a hacer un círculo de oración aquí en torno a estas almas. Vamos a interceder por ellos. Vamos a pedir al Dios del cielo que los colme
de sus bendiciones, que les perdone sus pecados, que les limpie de toda maldad, que salgan de aquí nuevas criaturas en Cristo Jesús. Pido a aquellos que tienen poder en oración, que tienen poder en intercesión, que por favor se acerquen y hagan un círculo de oración en torno a estas almas, que los rodeen con el poder del Espíritu Santo para interceder por ellos. Acérquense por favor, rodéenlos para pedir que el Señor los rodee con un círculo de ángeles y los proteja, para pedirle al Dios del cielo que los cubra con sus alas, que los acobije debajo de sus plumas, que si hay algún enfermo en nuestro medio pueda ser tocado y sanado, no para gloria ni milagro del hombre, porque esos son los falsos milagros, los que dan gloria al hombre. Pero le vamos a pedir humildemente a Dios que obre en sus vidas. Y si Dios te sana, tú vas a dar testimonio a Cristo Jesús. No por el poder en ninguno de nosotros, sino por el poder que hay en el nombre de Cristo. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Solo en el nombre de Cristo Jesús hay salvación. Él es el único que te perdona y te limpia. Y Él te va a dar el perdón en esta hora. Tengo aquí más de 100 nombres de personas que están aceptando al Señor Jesús como su Salvador, que quieren prepararse para el bautismo. Alabado sea el nombre de Cristo Jesús. ¿Alguien más necesita una tarjeta? ¿Alguien no recibió una tarjetita? Levante su mano en el lugar donde está y le hacemos llegar su tarjeta. Quiero tener sus nombres para orar por ustedes. Mañana cuando vengan, pidan la carpeta por su nombre. Se las queremos dejar llevar, pero tenemos miedo que se las olviden. Pero sí. Vamos a ver, quizás mañana se las dejamos llevar. No es que no queremos dárselas, son de ustedes, se las regalamos. Pero simplemente queremos que las completen, les llenen las lecciones adentro. Si las dejan esta noche, les vamos a poner más material para que tengan mañana, porque eso es lo que queremos, que su carpeta esté llena. Y tenemos que corregir sus examencitos. ¿Ya los llenaron? ¿Ya los llenaron? Ah, bueno, si alguno no lo llenó, el pastor Rivera se va a quedar unos 5 minutos más con ustedes y les va a ayudar a llenarlo, para que ya lo dejen lleno y dejen la carpeta para que los podamos corregir esta noche. Vamos a orar. Por favor, los que están como intercesores aquí alrededor, hagan el círculo en torno, hermanos. Quiero que cierren el círculo como intercesores. El bando de oración de esta iglesia, acérquese por favor. Vamos a interceder al Dios del cielo para que su Espíritu Santo pueda sellar estas almas para vida eterna. Y si tú eres intercesor y eres guerrero de oración, acércate aquí para hacer el círculo en torno a estas almas y pedirle al Dios del cielo que las selle para salvación. Yo acostumbro orar de rodillas. Si pueden arrodillarse, háganlo. Si no, allí donde están, inclinen su rostro. Si pueden, arrodíllense. Si no, manténganse en pie y inclinan su rostro. Inclinan su rostro. Padre Santo y Dios nuestro, sea tu nombre exaltado, engrandecido, loado y exaltado en los cielos y en la tierra y en todo el universo. Padre Santo, venimos delante de ti compungidos, tocados por tu palabra. Tu palabra es verdad. Todo lo que tú dijiste se está cumpliendo delante de nosotros. Qué privilegio estar vivos para ver el cumplimiento de lo que tus apóstoles y profetas escribieron hace 2000 años atrás. Pero a nosotros nos tocó ser esa generación final. Oh Señor, tú nos has hablado a través de tu palabra y no hemos sido rebeldes a tu llamado. Mira, Señor, esta cantidad de almas que han venido aquí. Algunos vienen arrepentidos, Señor, porque una vez te conocieron, una vez se gozaron en tus caminos, pero hoy necesitan que tú los renueves, que tú les des un nuevo corazón y una nueva vida. Te pido en el nombre de Cristo que perdones nuestros pecados, que nos limpies de toda maldad, que nos des un corazón nuevo, que pongas un espíritu nuevo dentro de nosotros, que quites de nuestra carne el corazón de piedra y nos des un corazón de carne. Te pido por cada una de estas almas cuyos nombres tengo en mi mano, los elevo a ti, Señor, los presento ante tu trono de gracia. Te pido que les asignes un ángel que los proteja de hoy en adelante,
Que reprendas el enemigo que va a tratar de engañarlos y arrebatarles su gozo de la salvación. Quítalos de su camino, Señor. Te pido en el nombre del Señor Jesucristo que los proteja, que les des un descanso reparador en esta noche y que mañana podamos estar aquí para seguir aprendiendo más de tu palabra. Hay algunos, Señor, que han hecho decisiones muy serias en esta hora. Oh Señor, han tomado la decisión de aceptarte a ti como único Salvador y Señor, de confiar en ti, de echarse en tus brazos y de pedir que tú los aceptes como tus hijos. Tú dijiste, el que a mí viene, yo no lo echo fuera. Recíbelo, Señor. Abrázalos, arrópalos con el manto de tu justicia. Hazles saber que ahora son tus hijos muy amados y que nada ni nadie los va a arrebatar de tu mano. Bendice a aquellos que a través de la pantalla se han comunicado con nosotros, han visto este mensaje, no importa el país donde estén. Allá, mis hermanos en el Japón, tócalo, Señor, con tu Espíritu Santo. Los hermanos allá en Sudamérica, en Centroamérica, en todo México, en los distintos estados, en Europa, en Asia, en Israel, los que están conectados, Señor, que tu Espíritu Santo haga la obra. Que la semilla que ha sido sembrada en sus corazones dé fruto para vida eterna. Despídenos con tu bendición. Séllanos con el Espíritu Santo de la promesa y tráenos el día de mañana para seguir estudiando tu palabra, porque te lo pedimos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Alabado sea tu nombre. Amén, Señor. Amén. Amén.